de Radio Sefarad. Volvemos a encontrarnos con Alicia Benmergui para seguir avanzando en la historia de las diásporas en Milim. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, contenta de poder estar con ustedes. Estamos en el mes de las altas fiestas. Y si me permitís, me gustaría, además de desearle a la gente que tenga, seguimos todavía deseándonos un feliz año dulce y bueno, lleno de salud, que se vayan las pestes y todo eso. Bueno, estamos en vísperas casi de Kipur. Y bueno, hay gente que dice que esa es una fiesta muy sombría, y a mí me parece una de las cosas más inteligentes que pudieron inventar los judíos, esta cosa de la reflexión. Y además, como gran parte de mis relaciones tienen que ver con el judaísmo conservador, esta cosa de pensar que Dios castiga o no castiga, pero le importa mucho más que la gente se amigue entre sí, que se perdone y que se alíe entre sí. Esa parte me gusta. Me gusta porque tiene que ver con cómo un pueblo que no tiene una autoridad central, eso siempre lo pensé, encuentra la manera de en algún momento de unirse, de reparar. Eso es muy curioso, a mí me parece, sí, porque me acuerdo que cuando yo era chica, ya ahora no es tanto, y sí lo he visto también de adulta, cómo aparece gente con la que han estado disgustados y todo eso, y se trata de arreglar ese estofado, como se diría acá comúnmente. Y a mí me parece una cosa increíble esta cuestión de dirimir todas las peleas, todo eso de un modo civilizado, no sé cómo decirlo, porque no es que te arrepentís y alguien te da la orden que cumplas y hagas tales. No, el tema es que te hagas cargo de lo que puedas haber hecho mal y trates de repararlo. Y eso me parece así súper interesante. Yo creo que una vez te lo dije, hace mucho, que a mí un rabino se enojó muchísimo conmigo cuando yo dije eso, pero en ese momento que yo iba a la sinagoga, eso se hacía, entre los judíos de Marruecos empieza a sonar el shofar de distintas maneras, es muy conmovedor. Otra amiga mía me dijo, ¡ay, qué tribal! Bueno, era tribal, pero era muy conmovedor. Y entonces eso que se dice, que bueno, que se abren las puertas del cielo y que Dios te escucha. Y entonces yo conté, y eso fue lo que al rabino le dio mucha furia, es que ahí nos juntábamos, y a pesar de que los hombres estaban adelante, íbamos las mujeres y los hijos, y nos poníamos debajo del talid. Y entonces yo dije que se puede ser, lo digo y lo pienso, uno puede ser absolutamente ateo, pero es un momento de mucha solemnidad, porque más allá, si crees o no crees, lo que vos comprendés es la fragilidad de la vida humana, que estás solo y que podés ser o no inscrito en el libro de la vida, pero lo que querés es para los tuyos y para los vos, y para vos también, pero sobre todo para tu familia, la salud, las cosas buenas, y bueno, y esta soledad cósmica que tenemos, el que tiene el ser humano, porque eso es una cosa que se siente en ese momento. Así que sí, a mí estas fiestas me conmueven, me conmueven y me gustan, y como decía mi mamá, es más fácil celebrar Rosh Hashanah o Kippur que Pesaj, porque en Pesaj tiene que ser todo con harina de matzá, no se puede, y en cambio acá se pueden hacer cosas muy ricas y celebrarlas, porque además, como me dijo una vez un amigo judío, me dijo, es muy difícil encontrar una judía flaca, era un profesor de danza, y a todo el mundo le gusta comer, y a nosotros también, no sé a vos, pero y comer las cosas ricas de cada variante de las infinitas que tenemos nosotros, porque cuando la gente dice, ay, el gefilte fish o los varénicos o lo que es, no, hay un montón, lo sabemos yo, que estoy en una familia mixta, como dijo el rabino que me casó, y así que, bueno, que tengan una Guar Hatimato va,
una vida larga y buena, que se termine esta peste, que no sepamos del mal, como dirían mis paisanos marroquíes. Me gusta la frase esa, y bueno, Bueno, un gran saludo lleno de buenos deseos para todos. bueno, después de esta larga introducción, vamos a entrar en este año nuevo, en el 5782, también con un capítulo nuevo a esta historia de las diásporas. Un capítulo que nos va a acercar al final a algo muy cercano, y es el tema del retorno a Israel y la creación de su Estado. Pero para llegar a la creación de su Estado todavía faltará mucho. Hoy haremos una introducción general, ¿no es cierto? Sí, tal cual, porque, perdón por la larga introducción, pero me di el gusto, porque nunca hice ninguna de estas reflexiones, así que, y esta también será una reflexión sobre lo que significó, bueno, Jerusalén es la capital del judaísmo. La primera religión monoteísta la crea el pueblo judío, y es ahí en Jerusalén donde nace. Y es muy importante tener en cuenta que los judíos eran, más allá de toda esta historia que nosotros aprendimos cuando éramos chicos, o bueno, en los distintos lugares en los que lo aprendimos y los que fuimos educados con esto, el judaísmo nace ahí. Y es un judaísmo que después se va a hacer una religión de carácter más universal. Pero bueno, cuando nace ahí, los judíos caen en manos de los romanos. Hay una gran rebelión. Para los romanos era inadmisible aceptar una revuelta por parte de los judíos. Dejé atrás montones de cosas, por favor. No dije que bueno, que ahí estuvo el primer templo, que estuvo el segundo templo. Es una historia muy antigua la del pueblo judío. No sé si tiene estos 5000, es muy antigua, pero lo cierto es que Jerusalén se convierte en la capital espiritual del pueblo judío, bueno, y de ahí en la región donde estuvo el pueblo judío instalado. Y entonces lo que pasa es que, bueno, que los judíos, voy a decir, quiero contar dos cosas. ¿Tengo tiempo para contarlas? Creo que sí. Bueno, porque lo primero que quiero contar es que hay un capítulo que es histórico, porque todavía hay muchas cosas sobre la historia del pueblo judío, que es una historia, es un relato religioso, que todavía no han podido ser demostradas ni comprobadas. Entonces, yo soy una profesora de historia y me ocupo de eso, de la historia. Pero hay muchas otras cosas que sí. Y una de ellas es el retorno de lo que era Persia. Envían a dos judíos, a esos judíos que habían sido llevados prisioneros a lo que era lo mejor de la población, sobre todo de Jerusalén, y que los habían llevado como prisioneros, empiezan a retornar, los mandan de vuelta porque consideran, estos en el siglo VI, en el 500, empiezan a enviar a judíos de vuelta porque Jerusalén está desprotegida. Y esta es una historia verdadera. Son Esra y Nehemías. Y en el siglo V nace esta historia de la fundación del judaísmo tal cual como lo conocemos, con el Shabbat, con el respeto, con toda una serie con lo que va a ser la base del judaísmo y que aún continúa, con los alimentos específicos, cómo los judíos solo deben casarse con judías, toda una serie de cuestiones que nacen ahí. Y estos son los que han retornado de Persia, que habían sido prisioneros, y se van a quedar ahí para siempre. Bueno, Jerusalén era una ciudad pequeña, montañosa, tuvo muchas invasiones y fue parte de las guerras que existieron en las grandes potencias de la época. Lo cierto es que en un momento dado los judíos son tomados prisioneros cuando se rebelan contra el Imperio Romano, y el Imperio Romano toma, después de un largo asedio, toma la ciudad de Jerusalén,
destruye el templo, se lleva el tesoro y se lleva a sus guerreros y a parte de la población de Jerusalén como esclavos, y parece ser que nunca más los judíos van a volver. Y los emperadores y además los romanos no pueden permitir que un pueblo tan pequeño como el judío sea rebelde, que sea tan díscolo y tan obcecado en no aceptar el poderío de los romanos. Así que en un momento dado lo que decide el emperador Adriano es que los judíos no pueden pisar más Jerusalén después de la destrucción, le cambia el nombre, le pone Elia Capitolina a lo que era el reino de Judá o el reino de los judíos, se le pone el nombre de Plishtim, Palestina, porque está tomado de los filisteos, que eran el peor enemigo que habían tenido los judíos, y con eso se supone que los judíos se van a olvidar de Jerusalén y de la tierra donde ellos habían vivido, y de esa historia tan antigua que tenían. Y bueno, lo que los judíos deciden es que no se van a olvidar, y entonces hay toda una serie de normas y de rituales que los judíos van a conservar a lo largo de su existencia, que es que todos los que eso lo decían los judíos ya en Persia, que mi lengua se pegue a mi paladar, que mi brazo derecho se seque, si yo te olvidaría, oh Jerusalén. Se reza mirando, en un momento dado en los rezos se giran los judíos mirando hacia la lejana Jerusalén, se construyen los templos mirando hacia Jerusalén, las tumbas están orientadas hacia eso, y además los judíos recuerdan a Jerusalén y su pasado en la alegría y en la tristeza. Por eso se rompe una copa en el casamiento para recordar la destrucción de Jerusalén, y porque en los momentos de alegría y tristeza siempre ha tenido que estar en el corazón judío esa memoria. Yo escribí en un texto que a los judíos, los romanos destruyeron la ciudad de Cartago. Los cartagineses eran muy poderosos, hasta que los romanos no consiguen destruir y derrotar a los cartagineses, no pudieron apoderarse de lo que era gran parte de las costas del Mediterráneo, ¿no? No se podían constituir en la capital imperial de ese mundo que ellos abarcaron. Así que cuando entran y logran destruir Cartago, matan a las mujeres y a los chicos, eso es en Túnez, creo que en la actualidad, y dicen que, y la cubrieron de ceniza, y de leyenda de Cartago. Ya está, Cartago no existe más. Bueno, de Cartago no se habló más. No, los judíos a donde fueron se llevaron esta memoria y este recuerdo, y además está la parte religiosa, donde cuando venga el verdadero Mesías, los judíos van a salir en el cortejo, cuando atraviese los muros, la muralla de Jerusalén, los judíos, los muertos van a cubrir sus pieles y van a formar parte del cortejo del Mesías. Así que todos los judíos que pudieron se fueron a morir en Jerusalén para estar allí cuando viniera el verdadero Mesías. Y es así que tenés historias de los judíos de España, de los que podían y de los que no podían, y porque todavía es costumbre de gente que tiene dinero de enviar sus restos a Jerusalén para ser enterrados allí. Es decir, que hay una historia muy antigua que hizo que para los judíos siempre Jerusalén y también Israel estuviera en nuestro corazón. Cierto, hay mucha gente y muchos dentro de los creadores del sionismo que no eran gente religiosa, pero lo que no se puede negar es esa cosa que permaneció en el corazón judío, esa memoria vieja y antigua que hizo que cuando los judíos deciden crear un país, ese país
va a tener que estar ahí y en ningún otro lado, por más que la oferta que le hicieron a Herzl de ahí en África. Así que bueno, ¿algo más? ¿Querés que cuente más cosas o lo dejamos acá? Me parece correcto. Esto es una introducción a este tema del sionismo. Ya hemos sentado las bases de este anhelo de tiempos no inmemoriales, pero sí de hace muchos Muy siglos. antiguos, Muy antiguos. milenios. Y que va a ser la base de lo que luego serán distintas formas de sionismo y que iremos conociendo a través de las distintas entregas de este capítulo. Hasta entonces, muchas gracias, Alicia Benmergui, y nos unimos a tus deseos de felices fiestas, Mar Hatimat Tová y Sukkot Sameach. Sukkot Sameach, me había olvidado eso, nada más ni nada menos. Y bueno, Gmar Hatimat Tová, que sean inscritos en el libro de la vida. Feliz cumpleaños y hasta nuestro próximo encuentro.